Tengan todos saludos cordiales. Mi nombre es Christopher Gilberto Zamora Pinargote, estudiante de la Universidad Técnica de Manaví, carrera de Derecho, actualmente cursando el primer semestre. El tema a tratar es la colonización de América. Bueno, podríamos llamarla colonización o invasión de América. Este es un tema en debate. América del Norte y del Sur fueron las últimas áreas continentales en ser colonizadas por humanos. Su poblamiento fue un proceso complejo que comenzó hace al menos 15.000 años. La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios ultramarinos recién descubiertos por Colón en el año 1492 por parte de las grandes potencias europeas. Era el 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón y algunos marinos echaron una chalima al mar para desembarcar sobre esta tierra desconocida. Enseguida, al llegar a la playa, el altamirante se puso de rodillas y agradeció a Dios. Después enarboló el estandarte de soberanos y sacó su espada para cortar algunas ramas. Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, o Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Hoy en día, una proporción sustancial de los individuos que viven en el hemisferio occidental es el resultado de episodios más recientes de mestizaje, luego de extensas migraciones durante y después de la era colonial europea. De hecho, poco después del descubrimiento europeo de los continentes en 1492, las potencias de Europa occidental comenzaron a explorar y colonizar el doble continente. Este proceso impactó fuertemente a las poblaciones nativas que fueron diezmadas por las guerras y los nuevos patógenos. Los objetivos de la conquista en América en un principio fueron la búsqueda de metales preciosos que antes se traían de Asia, evangelizar y el deseo de España de extender su dominio en otros territorios. Pero las motivaciones para salir de España no se limitaban únicamente a un afán de ascenso social, poder y riquezas. Honra, fama eran ingredientes fundamentales para enrolarse en los que son los huestes indianas y condicionaban el accionar de los españoles. La política de los españoles era básicamente la de aliarse o someterse a los caciques dicolos y tras un encarcelamiento lo más cinematográficamente posible, perdonar y ser magnánimos con el resto de los indígenas para obtener así la sumisión y el control de los vastos territorios que se llegaban a conquistar en menos de un siglo. La población aborigen de América fue evidentemente la más afectada por la irrupción europea y el proceso de conquista. Al principio los indígenas recibieron a los españoles con mucha gentileza. Intrigados por la vestimenta de estos extranjeros, los observaban con mucho asombro. Las barbas y suras de los españoles los inquietaban igualmente. Eran los indios taínos quienes poblaban el archipiélago de las Bahamas. Durante la conquista en el mundo indígena se observó una gran división. Se ubicaron por un lado quienes se opusieron al invasor y por otro los que colaboraron por diversas razones con los europeos. La resistencia a la conquista fue un fenómeno muy extendido a lo largo del siglo XVI e involucró prácticamente a todos los grupos étnicos americanos. De hecho, las revueltas indígenas, a pesar de ser rápidamente sofocadas, acompañaron al conquistador en todas sus campañas y constituyeron un fenómeno inseparable del proceso de conquista. No obstante, con el pasar del tiempo, poco pudieron hacer los guerreros nativos frente a las armas y sobre todo las enfermedades traídas por los europeos. Los viajes de Colón, en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón, reinos españoles, realizaron 4 famosos viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 502. En el primero de ellos llegó a América a una isla de las Bahamas llamada Guanaíni. A partir del segundo viaje de Colón, descubrimos conquista militar e invasión progresaron conjuntamente. Durante los 20 años que separaron entre 1499 y de 1519, cuando empezó la empresa de Fernando de Magallanes, tuvieron lugar los llamados viajes de descubrimiento y rescate, viajes menores o viajes andaluces, capitulados por la corona española con empresarios privados quebrando el discutido monopolio colombino. En el primero de estos participó Américo Vespucio,
a quien se le ha atribuido ser el primer europeo en proponer que las tierras a las que Colón había llegado no eran en realidad parte de Asia, sino de un continente desconocido para los europeos y de cuyo nombre de pila deriva el nombre de América. Toda Europa creció enormemente gracias a la riqueza de América, no solamente España y Portugal. La conquista dio lugar a la importancia de nuevos productos agrícolas en Europa como el tomate, el maíz, la papa o el cacao, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos y de otros continentes. España llegó a conquistar la mayor parte de América, debido a que fue el país que patrocinó el viaje de descubrimiento, por medio de los reyes católicos y que antes inició la colonización. Como conclusión podemos decir que la llegada de Cristóbal Colón a América está considerada como uno de los hechos más importantes de la historia universal por las consecuencias que tuvo de relacionarse con el primer viaje alrededor del mundo realizado por la tripulación de Fernando de Magallanes pocos años después, que abrió paso a la conquista del mundo por parte de Europa. Entonces, según lo que estoy investigando, la mayoría de las personas en España ve a los conquistadores como buenos, pero hay personas que tienen opiniones contrarias, pero también puedo entender por qué los españoles los ven como de buena manera, porque España ganó conocimiento y poder a través de ellos. Pero todavía me pregunto, ¿cuántas personas en España saben y reconocen el maltrato de los indígenas por los conquistadores españoles y la realidad de las consecuencias en sus vidas? Es verdad que en este evento es del pasado, pero creo que todavía la historia afecta nuestras percepciones y acciones cada día. Si todas las personas en España supieran sobre el trato que se les dio a los indígenas, ¿cambiarían algo? Yo no sé, pero espero que la historia se pueda enseñar desde múltiples perspectivas, incluso si puede ser difícil de entender. Yo en lo personal considero que esto es algo de nuestro pasado y que puede o no que esté bien, los métodos no fueron los adecuados, etc. Pero gracias a esta conquista o invasión pudimos desarrollarnos y evolucionar más rápido. Y un dato importante es que los europeos no descubrieron América, ni siquiera los vikingos noruegos que llegaron antes que Colón. Este continente fue colonizado por hombres y mujeres provenientes de Asia. Esa aseveración es contraria a todo sentido histórico, humanista, ético y veraz. Hacer tal afirmación es negar la naturaleza humana de quienes ya poblaban este continente cuando llegaron los europeos del mismo. ¿O acaso los nativos no vivían aquí? ¿O ellos no habían descubierto la tierra donde habitaban? Gracias.